Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Jueves 28 de marzo del año 2019, dedicados a analizar los temas de la realidad de nuestro país. En esta primera parte vamos a hablar un poco del estado de la hacienda pública, la visita del Fondo Monetario Internacional y una serie de decisiones que se han tomado en el ámbito político que tienen implicaciones en las finanzas de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Buenos días, ministro. Bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Estoy, como siempre, a sus órdenes. Muy gentil por tomar la invitación, ministro, y estar con nosotros temprano por la mañana para hablar un poco de la hacienda pública. En este momento quiero pedir a producción que pongan en pantalla un comunicado publicado por Casa Presidencial respecto a la toma de decisión sobre la sanción presidencial del aumento del FODES, decisión que tomó la semana pasada la Asamblea Legislativa. Este es un acto de justicia social y una antigua solicitud de la Corporación de Municipalidades del Salvador, Comures, para aumentar del 8 al 10% el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, el cual será efectivo a partir del presupuesto del año 2020, gracias al consenso en la Asamblea Legislativa. Entonces, con esta información que tenemos de Casa Presidencial, de esta sanción, de este decreto legislativo que aumenta el FODES al 10% de los ingresos corrientes, le consulto, ministro, ¿usted comparte en este caso la decisión, considerando que también había señalado la necesidad de cambiar la distribución del FODES y hacer reformas legales sobre el endeudamiento municipal y disponer fuentes de financiamiento antes que cualquier decisión de las finanzas públicas, particularmente sobre esto? Bueno, Carlos, efectivamente hace algunas semanas, quizás hace unas 4 semanas atrás, yo me pronuncié estando en la Asamblea Legislativa cuando presenté el informe de gestión financiera del Estado, donde yo le decía a los medios digamos, al personal que estaba ahí, que para mí era importante, antes de tomar una decisión con respecto al incremento del FODES, era necesario revisar las finanzas municipales, no para que ellas se sintieran fiscalizadas o algo por el estilo, sino porque es necesario, digamos, hacer algunas reformas que nos parecen importantes, como el cambio en la distribución del FODES, como la ley de endeudamiento, las formas en que se califican a los municipios, como hacer un nuevo fideicomiso para reestructurar la deuda municipal, una serie de aspectos que eran importantes y que sobre esa base yo consideraba que era necesario antes de cualquier incremento hacer algunas reformas. Y sobre esa base mi propuesta en ese sentido era que esto había que hacerlo de forma gradual. Mi gradualidad hablaba de medio punto por año. Sin embargo, pues los diputados de la Asamblea Legislativa, pues a pesar de que me pidieron una opinión por escrito, yo había anunciado que la iba a presentar el viernes y ellos aprobaron el jueves. Entonces, pues no esperaron la opinión del Ministerio de Hacienda, lamentablemente, y pues se aprobó y bueno, el presidente está en todo su derecho constitucional de sancionarlo. Me parece que es correcto porque fue aprobado con mayoría calificada y todos estamos conscientes que había necesidad y que siempre va a haber necesidad de que los municipios necesiten mayores recursos. Yo no soy inconsciente de eso, sino que es necesario que hayan algunos cambios importantes, ¿no? Porque no es posible que del 2010 al 2018 la deuda municipal haya aumentado de 210 millones a 532 millones. Entonces, eso está creciendo aceleradamente y no estamos haciendo nada para corregir los graves desequilibrios estructurales que tienen las finanzas públicas municipales, y sobre esa base es un poco la valoración del Ministerio de Hacienda. Si bien usted plantea que iba a presentar una propuesta o una contrapropuesta a esta decisión que iban a tomar los diputados el viernes, ¿no considera que también la vía de la Presidencia de la República usted lo pudo haber presentado como un insumo para que el presidente decidiera observar o vetar por inconveniencia esta decisión? Yo creo que el presidente tuvo la decisión de sancionar el decreto, como he dicho, con todo su derecho, porque realmente las condiciones políticas del país no daban para otra cosa, y además entiendo pues que el presidente también está claro que esta es una necesidad para los próximos
para los municipios. Ahora, para mí, Carlos, ese no es el problema. El problema es que será un deber del próximo ministro, del ministro de Hacienda de la administración que entre, el presentar en el presupuesto 100 millones adicionales de gasto. Sí. Y entonces yo he escuchado algunos comentarios de algunas personas que dicen, bueno, pero mire, esto se va a acompañar de préstamos, se va a acompañar de ingresos, de donaciones. Entonces, vamos a ver, porque es que los ingresos al año crecen más o menos entre 60 y 70 millones. Eso es lo que crecen los ingresos tributarios. Si tenemos un mayor crecimiento, pues crecen 80, 90 millones. Pero ¿qué pasa, Carlos? ¿Cuál es el principal problema? Que el próximo año la deuda, sin hacer nada, el servicio de la deuda, los intereses se pagan 60 millones más. Es decir, que vamos a pasar de 1.060 a 1.120 millones. ¿Ya? Entonces solo ahí hay 60 millones más. Y de ahí viene que mire que por ahí se nos está ocurriendo incrementar el salario mínimo. ¿Y eso cuánto incrementará el gasto del Estado? Que por ahí vienen los escalafones, son otros 30 millones, que por ahí vienen, son gastos recurrentes que vienen acumulando incremento en el año. Entonces, hoy hay que acumular 100 millones más, porque no se van a pagar con el incremento de los ingresos. Si estoy diciendo que los ingresos solo crecen entre 60 y 70 millones, más o menos. Entonces, este año, el 2019, hay un déficit del presupuesto de 500 millones. Si restamos los 800 millones del eurobono, hay un déficit que se aprobó en la Asamblea de 500 millones. Entonces, la pregunta es, si cuando el ministro de Hacienda presente en septiembre de 2019 el presupuesto para 2020, le van a aprobar ya no 500 millones, le van a aprobar 600 millones de endeudamiento al ministro de Hacienda en septiembre, porque debería ser totalmente coherente que aprueben el FODES con mayoría calificada, sí, pero que al mismo tiempo aprueben los recursos del presupuesto con esa misma votación para que el 2020 se ejecute. Entonces, esa es la parte de la coherencia y el equilibrio que debe haber, y que también soy muy claro en que esto, si no tiene el diálogo necesario para poder aclarar y sustentar los graves problemas que tiene este país, pues las condiciones pueden no ser muy buenas, ¿no? Lo plantea de esa manera, ministro. Usted nos hace una descripción, a mi criterio, bastante detallada de las implicaciones de esto, pero, por ejemplo, yo retomo y escucho las declaraciones de Roberto Lorenzana, en el cual el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, él menciona que la lectura de la realidad es mandarle un mensaje al presidente electo de que hay otros poderes, y en este caso los partidos políticos mostraron al presidente electo que tienen este poder de decisión a través del aumento del FODES, y le escucho a usted a la conclusión que llego es que esto fue una decisión política que toma la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, entre estos el partido de gobierno, que refrenda al presidente de la República, pero no consideraron las implicaciones financieras de esto, ministro. Mire, yo creo que todos ven, digamos, los razonamientos desde el punto de vista en que uno se encuentra, ¿no? En materia sendaria, mi deber y por lo cual estoy sentado como ministro es porque debo de hacer los mayores esfuerzos por garantizar que las condiciones financieras del Estado no se deterioren. Entonces, mis razonamientos están en base a eso, Carlos, y sobre esa base, pues, yo no tengo, digamos, una valoración política que hacerle a esto porque no me corresponde, ¿no? Es decir, mi correspondencia es qué es lo que técnicamente debe garantizar sostenibilidad en este país. Y al final, qué es lo que me va a garantizar la operatividad de la caja del Estado, porque si yo no tengo los recursos con los cuales voy a financiar el presupuesto, puedo generar malas condiciones. Gracias a Dios, el 2019 no es el año, no está sucediendo eso, porque efectivamente tenemos un presupuesto con financiamiento. Pero ¿qué pasa si el 2020 no se aprueba? Entonces no hay FODES.
no hay 100 millones adicionales porque se va a trabajar con el presupuesto 2018 y el presupuesto 2018 no tiene ese incremento. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay presupuesto? Entonces no va a haber 60 millones para pagar la deuda del Estado para el siguiente ejercicio fiscal, porque hay un compromiso de deuda hasta un límite. Entonces son cosas que hay que ir tomando en consideración. Hay mucho tiempo por delante, Carlos, pero mi llamado es que yo debo hacer un esfuerzo por explicarle a la población, a los distintos medios, de los razonamientos que pueden generar algún tipo de discusión en el futuro, y seguramente con la administración entrante tendrá que velar por este tipo de cosas que me parece que son fundamentales. El presupuesto 2020, si no se aprueba, seguramente va a tener algunas complicaciones técnicas. Tengo que hacer una pausa, ministro. Al regresar seguimos hablando sobre este tema, pero también la visita de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, cuáles fueron algunas de las disposiciones que transmitieron a través de un comunicado de prensa y las implicaciones que esto tiene en las decisiones políticas, pero de la hacienda pública en nuestro país. Regresamos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos hablando de las finanzas públicas con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. En este momento en pantalla van a aparecer declaraciones que brindó a través de sus redes sociales el presidente electo Nayib Bukele sobre esta decisión que se tomó en la Asamblea Legislativa respecto al FODES en un tuit. Lo leo. El incremento aprobado hoy de esta manera, sin haber hecho antes los cambios necesarios, además de corregir la ley del FODES, es el equivalente a incrementar nuestra deuda externa en 3.000 millones de dólares. Con eso pudimos haber arreglado nuestro país. Saqueadores. Bueno, esa es una declaración que brindó el presidente electo a través de su tuit, pero el efecto que quiero consultarle sobre esta declaración, ministro, es que él hace como un símil del incremento del FODES como un equivalente a incrementar la deuda externa en 3.000 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿esto es válido técnicamente hacer esta similitud que hace el presidente electo? Mire, realmente no sé cómo se determinan los 3.000 millones, sería irresponsable de mi parte hacerle una comparación. Y disculpen por no poderle atender la pregunta, pues, pero realmente sería irresponsable de mi parte porque no sé cómo se determina el cálculo. Porque le hace la pregunta sobre este sentido es, si trastocar el FODES o este aumento, me refiero, tiene una implicación, por ejemplo, en la presión de las finanzas públicas, tratando de entender o interpretar un poco esta pregunta. La relación es lo siguiente, es decir, cuando se hacen reformas de gasto, para mantener el equilibrio de las finanzas públicas, usted tiene que tener reformas de ingresos. Entonces, cuando se crean, en el tiempo, el Estado ha cometido errores. Cuando se crea en el 98 el sistema de pensiones y se le generan, digamos, condiciones de mayor gasto al Estado, no se tuvo en aquel momento la decisión de que el Estado debería tener más ingresos. Y no dijeron, mire, sigámonos endeudando. Allá en el 2006, incrementemos los compromisos del Estado. ¿Y de dónde sacamos los ingresos? No, sigámonos endeudando. Se incrementan el salario mínimo de las pensiones. No, sigámonos endeudando. No hay ingresos. Entonces, el caso del FODES, aumentamos 100 millones. Y los ingresos, no, sigámonos endeudando. ¿Ya? Entonces nunca ha habido una decisión por aumentar los ingresos del Estado, porque siempre se dice, bueno, seamos más eficientes en el gasto, hay de dónde sacar recursos, pero a la hora que se diga, bueno, ¿sabe qué? Son 100 millones, no nos compliquemos, le vamos a sacar 25 millones a educación, 25 millones a seguridad, 25 millones a obras públicas, 25 millones a Hacienda. Vamos a ver. Entonces, no es tan fácil. Yo creo que son decisiones que hay que tomar despacio y que al final es la misma Asamblea quien va a aprobar el presupuesto 2020. O sea, hay que razonar que es el Ejecutivo quien va a presentar un presupuesto, ¿verdad?
pero adicionalmente quien aprueba el presupuesto, quien define cómo se va a mover el gasto público del presupuesto, son los diputados en la Asamblea y diputadas. Entonces, yo creo que esto es una relación de diálogo para poder alcanzar un buen acuerdo por el presupuesto 2020. Entonces, a mí lo que sí me genera es una preocupación porque ese diálogo no se dé y que existan algunas restricciones que puedan tener implicaciones financieras para el Estado. Desde su lectura, ministro, desde el campo de la hacienda pública como tal, primero es, esta decisión a su criterio para el campo de hacienda pública es inconstitucional. Mire, es difícil para mí decirle porque primero no soy abogado, ¿verdad? Yo tenía mis dudas o tengo mis dudas sobre la forma en que se aprobó, porque así como declararon inconstitucional el impuesto a las transacciones financieras, que bajaron 100 millones los ingresos, así como declararon inconstitucional los precios de transferencia para poder medir los costos y gastos de las casas matriz con sus filiales, que por forma. Entonces, no sabría decirle si esto también es así o no, porque no tengo los razonamientos constitucionales claros todavía. Digamos que el decreto está sancionado, ahora hay que garantizar esos recursos para los municipios, pero ¿los vamos a garantizar quiénes? Y esa es la pregunta importante que yo vuelvo y repito, Carlos. ¿Es la Asamblea quien tiene el deber de aprobar el presupuesto 2020 con esos recursos? Lo planteo de esta manera, ministro. Revisando un poco el marco fiscal de mediano plazo que ha publicado el Ministerio de Hacienda, ahí están los principales indicadores en 10 años y están las proyecciones de los ingresos. Correcto. En función de esos datos, ministro, para el tema del FODES, la fuente de financiamiento, los ingresos que se pueden tener tributarios o los ingresos totales, ¿son suficientes para cumplir o cubrir o tiene que venir por la vía de deuda, préstamos u otras formas de financiamiento y no necesariamente los ingresos tributarios o los ingresos corrientes para pagar este tipo de cosas? Las proyecciones de los siguientes 10 años son una visión del esfuerzo fiscal que hay que llevar a cabo por las siguientes 2 administraciones públicas. Eso implica que para el año 2020 y 2021 debe haber recursos adicionales provenientes del sistema de facturación electrónica, pero que en el primer año estamos hablando de 0.3, en el segundo año estamos hablando de un poco más y en el 2022 también. Pero los primeros años, es decir, 2019 y 2020, todavía los recursos son muy pequeños y prácticamente ya están incorporados en el escenario fiscal, o sea que no es que no los hayamos tenido contemplados para garantizar el gasto que ya teníamos contemplado. Esto es adicional y por ende va a necesitar recursos adicionales. La pregunta es, ¿de dónde van a ser esos recursos? Yo mientras no vea, digamos, que haya una apuesta por incrementar los recursos del Estado, seguramente esto va a ser nueva deuda. Hay un aspecto acá y cambiamos de tema para llegar a lo del Fondo Monetario, pero antes, por ejemplo, ante este escenario, porque también escuchando al secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, él hacía énfasis de un crédito del Banco Mundial por 200 millones concerniente al tema de los municipios, que tiene que ver crédito para las municipalidades, pero por otro lado le consulto, ¿se está valorando algún fideicomiso para deudas municipales ante estos escenarios? Un fideicomiso y 2, este crédito del Banco Mundial por 200 millones. Yo te agradezco, Carlos, que me hagas la pregunta porque este es un tema para mí bien interesante. Cuando el presidente Sánchez Serén me pidió que lo acompañara en este último año como ministro de Hacienda, uno de mis principales compromisos, y se pueden revisar a través de ustedes mismos, ¿no?, era que yo iba a dejar un diagnóstico de las finanzas públicas municipales, de tal forma que se pudieran hacer todas las reformas necesarias para poder mejorar la situación de los municipios. Entonces, estamos trabajando en varias vías, en el Código Municipal, en la Ley de Endeudamiento Municipal, en el Fidemuni, en el fideicomiso para las deudas de los municipios, un nuevo Fidemuni, y en un financiamiento que le diera a los municipios crecimiento y empleo. Yo estoy consciente de la necesidad de los municipios. Entonces,
para mí esto es algo que era estratégico e importante hacer. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Efectivamente, el secretario Lorenzana, si bien ha dicho que los municipios necesitan recursos, yo me comprometí en buscar una fuente de financiamiento que le diera certeza al crecimiento y al empleo de los municipios. Y entonces hemos conseguido un préstamo de 200 millones a una tasa muy baja, ¿verdad?, para que los municipios puedan presentar sus carpetas y si me dice, mire, hay dos componentes. El primer componente es fortalecimiento del crecimiento a los municipios. Entonces, en ese componente yo digo, mire, voy a crear una fábrica de zapatos y esa fábrica de zapatos me va a generar 25 empleos o 50 empleos y esta fábrica, pues lo importante es que podamos iniciar una industria. ¿Cuánto le cuesta esa fábrica de zapatos? Me cuesta $1 millón. Vale, deme la carpeta y hay la unidad ejecutora del BID, del Banco Mundial, del FIDL, Hacienda y Obras Públicas, aprueba la carpeta, vaya, aquí tienes $1 millón. Haga la empresa y cree crecimiento y empleo para el país. Y entonces, eso lo podían hacer y lo van a poder hacer los municipios que presenten su carpeta. Ese es el primer componente. Y el segundo componente es que pueden regionalizarse los municipios. Tenemos 10 municipios que trabajan juntos, 5 municipios. Y entonces queremos la zona de los nonualcos, queremos fortalecer la industria de la piña. Queremos exportarla a todo el mundo, queremos crear una gran fábrica, una gran manufactura donde estamos disecando la piña y exportarla y necesitamos $10 millones. Presente su carpeta. Se revisa la carpeta, aquí están los $10 millones. Levante y hágame 100 empleos, 200 empleos. Pero es algo que me genere crecimiento y empleo de largo plazo. Entonces, ese préstamo del Banco Mundial es importante. Yo lo voy a presentar. Si el presidente Sánchez Serén me da la autorización para presentarlo en la Asamblea, lo voy a presentar. Pero por eso digo que aquí había una combinación de factores, Carlos, que había que revisar. Antes de la aprobación del FODES. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos un lineamiento claro de hacia dónde ir. Y ese crecimiento de 100 millones de gasto no lo teníamos contemplado, digamos, en nuestras proyecciones de mediano plazo, que garantizan que la deuda disminuya, no que la deuda aumente. Entonces, ahora hay que hacer nuevos escenarios. Pero en fin, digamos que esa es la parte compleja y yo quisiera que los municipios entendieran que el Ministerio de Hacienda sí está consciente del problema, pero que estas cosas se hacen gradualmente. Antes de irme a la pausa, ministro, reitero esta pregunta. Ya me habló sobre el crédito del Banco Mundial, que con la autorización del presidente que le brinde, presenta a la Asamblea Legislativa. ¿Y esto de fideicomiso para las deudas municipales? ¿Se está considerando hacer un fideicomiso? Se está considerando hacer un fideicomiso, pero no caer en lo que sucedió en el año 2010, que se les hizo la consolidación, tenían 300 millones, se consolidaron, se les dieron espacios a los municipios para que respiraran, pero eso que respiraron lo que hicieron fue aumentar 100 millones más la deuda. O sea, se volvieron a endeudar. Entonces, esas son las correcciones que nosotros queremos tener. Es decir, ¿qué pasa el día que una alcaldía no tenga para pagar su deuda? Complica, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que esa no es garantía del Estado y el Estado no tiene por qué entrar a eso, ¿verdad? Porque son autónomas, ¿verdad? Porque ellos tienen la facultad de endeudarse por sí mismas, ¿verdad? En cambio el Estado no, el Estado tiene que ir a la Asamblea. Tengo que hacer una pausa, ministro, y en el último bloque hablamos del Fondo Monetario Internacional y otros temas concernientes a la hacienda pública. Regresamos en instantes.
Seguimos platicando con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre el estado de las finanzas públicas. En este momento en pantalla van a aparecer ciertas declaraciones o extractos del comunicado de prensa que publicó el Fondo Monetario Internacional tras su visita al país, en el cual dan algunos elementos de juicios a tener en cuenta. La misión recomienda un ajuste fiscal concentrado al comienzo del periodo de aproximadamente el 2% del PIB a lo largo del 2019-2020. El equipo recomienda la introducción de impuestos selectivos al consumo sobre bienes suntuarios y un aumento limitado a la tasa del IVA. Podrían ponerse en marcha transferencias fiscales focalizadas con el fin de suavizar el impacto regresivo del aumento del IVA sobre los sectores más vulnerables en la sociedad. Tenemos otro apartado de este comunicado. Por el lado del gasto, podrían lograrse avances en eficiencia al racionalizar el gasto corriente, pero protegiendo la inversión de capital. El equipo recomienda contener el pago de salarios públicos y aprobar e implementar la reforma del servicio civil lo más rápidamente posible. Bueno, en función entonces de estas ideas que presenta el Fondo Monetario Internacional en su misión, que estuvo más o menos 10-11 días en el país, la interpretación con esto que acabo de publicar, ministro, es que el ajuste fiscal es algo inminente y eso implicaría medidas con impactos sociales. Bueno, la verdad es que voy a hablar de lo que hemos hecho hacia atrás, ¿no? Se han hecho algunas reformas estructurales como la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, como la ley de responsabilidad fiscal, las reglas de gasto de consumo. Siempre le dijimos al Fondo Monetario que hay que hacer los ajustes gradualmente. ¿Por qué? Porque los ajustes de impacto, efectivamente, aunque aceleran la disminución de la deuda en un menor tiempo, son más frágiles a la población. Entonces, nosotros siempre hemos creído que los ajustes deben ser de manera gradual. Y por eso es importante que los próximos años, como he dicho, hasta el 2022, se va a dar esto del impuesto de la facturación electrónica, que lo que va a hacer es digitalizar todos los procesos para disminuir la evasión y elusión fiscal. Yo creo que eso nos va a dar algún porcentaje importante de ajuste, que adicionalmente vamos a, adicionalmente se tendrá que revisar cuáles son los ajustes que habrá que hacer en materia de gasto público. Porque siempre hay necesidad de revisarlo y creo que nosotros vamos a cerrar el presupuesto por programas con enfoque de resultados en el mes de abril. La política presupuestaria vendrá ya de esa forma. Si tú te recuerdas, hablábamos de que yo tuve problemas con los módulos. Sí. Entonces yo espero que eso ya se finiquite, ¿verdad? De tal manera que el próximo año el presupuesto 2020 se presente de esa forma, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eso nos ayuda a hacer más eficiente el gasto público porque nos da la capacidad de medirlo. Entonces yo creo que esas son herramientas que sin duda alguna van a ayudar a determinar cómo vamos a desarrollar un mejor gasto. Digamos que el fondo siempre propone medidas de ajuste porque ellos tienen una preocupación y es que la deuda, a pesar de que está más o menos estable, sí, está alta. Y entonces la regla fiscal que dice de aquí al 2030 bajémosla a 10 puntos. Entonces hay que bajarla de 60 a 70 y eso no se logra de la noche a la mañana, claro, ¿no? Gradualmente. Hay que actuar gradualmente, pero son dos variables las que tienen que trabajar en esto. La primera variable es que debe haber crecimiento de la economía. Debe haber un impulso fuerte en la economía, tanto de inversión extranjera directa como de inversión doméstica, como de inversión pública, que nos genere alto impacto y altos rendimientos de crecimiento, que es lo principal o la principal apuesta que se debe tener para los próximos años. Los primeros 2 años debería haber un consenso con el sector privado, de decir, miren, metámosle al crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque así como le metemos al crecimiento de la economía, así debe ser la disminución del tamaño del ajuste. ¿Ya? El tamaño del ajuste va a ser menor en la medida que el crecimiento sea mayor. Si el crecimiento es menor, entonces el ajuste es mayor. Así de fácil. Entonces, yo creo que hay que hacer los primeros esfuerzos por el crecimiento y después veamos cuál va a ser el ajuste fiscal de los próximos años. Con una visión, y es que hay que disminuir la deuda porque no se sabe qué nos depara el futuro.
porque no se sabe si puede venir otra crisis económica mundial y nos haga endeudarnos más. Entonces hay que estar preparados. Los mercados no tan fáciles adquieren deuda de países endeudados. Entonces yo creo que todos esos razonamientos hay que tomarlos en cuenta. Considerando, como usted lo plantea, que el escenario de la deuda a nivel internacional es que es más difícil que los acreedores den plata a países que tienen un nivel de deuda considerable, entonces puede tener un poco de consecuencia lógica lo que promueve el Fondo Monetario, que consideren aumentar el IVA y hasta dicen consideren medidas de focalización por el impacto regresivo del IVA, 2, impuestos a los bienes suntuarios y 3, contener el pago de salario, es decir, lo que está bajo el margen de acción que puede tener el gobierno y la Asamblea Legislativa en ese sentido, y ya lo viene diciendo tiempo atrás. Entonces, desde su lectura, esto evidentemente es algo inminente que va a tener que tomar la próxima administración, pero a la vez la Asamblea Legislativa es algo que va a tener que decidir. Bueno, yo no sé si es algo inminente que aumentar el IVA, que lo tenga que hacer la próxima administración. Yo creo que nosotros en esta administración dejamos una base muy fuerte, y es que gracias a la aprobación de la Asamblea Legislativa, el sistema de facturación electrónica viene en el futuro, ¿no? Y eso, el mismo Fondo Monetario establece que sí va a generar ingresos importantes. Ahora, hay aquí un matiz, que ellos dicen, mire, no le va a generar tanto como usted cree. Nosotros sí creemos que nos va a generar una buena cantidad de recursos, porque los niveles de evasión todavía son altos, están por el orden del 30% de elevación en IVA, ¿no? Y esto va a ayudar a disminuir esos niveles de evasión. Entonces, ¿qué depara el futuro? Nos depara tener finanzas públicas sanas. O sea, recordemos que este país se mueve a base de política fiscal. La política económica tiene una integralidad, pero la fuerza de este país es la política fiscal, porque no tiene política monetaria. Entonces, cualquier movimiento, cualquier acción que se tome en materia fiscal va a tener repercusiones en materia económica. Entonces, primero debemos tener la certeza de que las finanzas públicas del país debemos de darle robustez. Debemos garantizar que así como se encuentran ahora estables, hay que consolidarlas y hay que hacerlas sostenibles. Entonces hay que seguir ese planteamiento. Yo creo que esa debe ser la visión de futuro para poder encontrar el tan preciado, Carlos, crecimiento de la economía. Otro aspecto, ministro, estamos llegando al tramo final de la entrevista, pero tiene que ver con el trabajo del Ministerio de Hacienda, porque generó discusión hace semanas atrás sobre el tema de algunos movimientos de plazas. ¿Han existido movimientos de personal en instituciones de gobierno que han cambiado su plaza de confianza o de alto nivel a plazas técnicas desde el cierre del 2018 y en lo que va del 2019? ¿Por qué se lo consulto? Porque pasa por el Ministerio de Hacienda las aprobaciones en el caso que tienen que ver con salarios específicamente. Entonces, ¿se han dado un patrón, usted ha identificado un patrón de solicitudes de movimientos de plazas, algunas que son de carácter de confianza o de alto nivel, a plazas más de carácter técnico? Bueno, para resumírselo, desde que el presidente nos dio la orden de suspender todas las solicitudes de plazas, inclusive plazas vacantes, a principios del mes de febrero, pues prácticamente no se está aprobando ninguna, ¿no? Es decir, nosotros establecimos una normativa y un comunicado donde dijimos que quedaban suspendidas, digamos, todas las aprobaciones, y sobre esa base no hemos tenido mayores solicitudes. Hubo solicitudes, por ejemplo, hay una solicitud del Ministerio de Educación de profesores interinos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se jubilaron, se fueron y ahora necesitan profesores interinos. Son cosas que hay que resolver, ¿no? Es decir, no podemos tener escuelas sin profesores. Entonces yo creo que ese tipo de casos pues sí se revisan porque son importantes. El resto pues serán cosas que están en el ambiente comunicacional que yo no le podría dar mayor respuesta. Cierro con esto. ¿A Nelson Fuentes le han buscado para seguir en el próximo gobierno? Sinceramente no tengo ninguna
ningún aviso de que este ministro de Hacienda pues lo estén buscando para continuar. ¿A usted le interesaría seguir en la cartera de Hacienda? Mire, llevo 9 años trabajando en el ministerio como asesor del despacho. Soy ministro de Hacienda de honorem. Y pues si la próxima administración pues considera que yo debo seguir como asesor del despacho, pues yo lo que uno necesita siempre es trabajo, ¿no? Es decir, uno no sale... O como ministro, más bien lo consulto. O tener al menos para satisfacer las necesidades financieras de la casa, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta, ¿no? Es decir, yo creo que el espacio para continuar trabajando en Hacienda, si así lo requieren, así será, ¿no? Digamos, como asesor entiendo que es su plaza, ¿verdad? Que esté en en mi plaza, su plaza, pues, pero ministro de honorem. Pero si le solicitaran o le pidieran continuar como ministro de Hacienda, ¿usted lo valoraría? Bueno, son cosas que no he pensado, pero que realmente pues en su momento se tendrán que valorar. Perfecto, ministro. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar y hacer una evaluación ya en el tramo final de esta gestión, de las finanzas públicas, del trabajo del Ministerio de Hacienda y otros aspectos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a todas las personas que tuvieron la amabilidad de escucharnos. Perfecto. Permítanos una pausa. Continuamos con más.